Hoy con la presencia de uno de los gremialistas más respetados, Sergio Palazzo, estará con nosotros, el hombre titular de la bancaria, que es aquellos que consiguen para sus trabajadores, yo no digo ventaja, sino necesidades y motivos de un trabajo fiel. El bancario es un trabajo que realmente tiene mucho que ver con la lealtad, con la seriedad y con la honestidad. Ya charlaremos con él. Y Palazzo, muchas gracias por venir. Valoramos muchísimo porque es un día de mucha actividad y sin embargo se ha hecho estos minutos. ¿Sí? No, gracias a ustedes por la invitación y sí, la verdad que ha sido un día intenso por particularmente el homenaje que quería hacerle la Asociación Bancaria a Norberto Centeno en el 40º aniversario de la Noche de las Corbatas. Un hombre que se le debe mucho, ¿no? Sobre todo a los trabajadores, porque con esa ley, con esa forma de ser de él, con ese conocimiento, consiguió el respeto de muchos, ¿no? Sí, por supuesto, es un hombre al que los trabajadores le debemos quizá la ley más importante del mundo laboral en la Argentina, que es la ley de contrato de trabajo, pero principalmente un ejemplo, ¿no? Recién hablábamos con los compañeros, no hubo dictadura que no lo metiera preso a Centeno, ¿no? La Revolución Libertadora, el plan Conintes después de Frondizi, que no era una dictadura, pero también terminó preso por apoyar huelga, la dictadura del 69, la del 76, y bueno, al final trágico que claramente demostraba la intención del gobierno militar y de algunos sectores civiles en arrasar con todos los derechos laborales y particularmente con aquellos que desde un espacio profesional, en este caso, militaban en favor de los más desposeídos. Para eso, ¿cuál es la situación de los trabajadores en general? No en el sur en particular, que sabemos que nunca se está bien, pero por lo menos están habiendo conseguido cosas importantes, como decíamos al comienzo, ¿no? La situación nosotros la vemos con mucha preocupación, en algunos casos uno la ve con angustia y en otros con mucha bronca. Es unas sensaciones encontradas. Vemos que ha habido una caída del consumo, una caída de la actividad económica, hay caída del empleo en diversas actividades y un gobierno que ante esto, un gobierno nacional que ante esto su única reacción es provocar un mayor ajuste para ver si le cierran los números fiscales. Y por otro lado hay una política muy clara del Banco Central de la República Argentina que tiende a bajar la tasa de inflación por vía del incremento de la tasa la tasa de interés. Y esto inexorablemente convierte en un círculo vicioso que con una tasa de interés alta se destinan los dineros que deberían ser para el crecimiento de la economía a través de la producción, para la especulación financiera, y esto no genera puestos de trabajo, al contrario, los deteriora y se pierden. ¿Eso de alguna manera significa que este gobierno perjudica a los trabajadores? Este es un gobierno de ricos para ricos que hace más rico a los ricos y más pobre a los pobres. Esa sería una catalogación perfecta de lo que han venido a hacer. Yo siempre digo que es un gobierno sobre el cual yo tengo muchas observaciones y críticas y podría enumerar 200 cosas, ¿no? O particularidades por las que vino. Vino a mejorar la tasa de rentabilidad de las empresas, a provocar una disminución salarial o quita de derecho y por esa vía disminuir lo que ellos determinan o denominan el costo argentino. Pero me equivocaría de objetivo en la crítica si no considerara lo central, y lo central es que vino a recuperar el empoderamiento de los sectores concentrados de la economía que lo perdieron durante gobiernos populares, y creo que centralmente ese es el debate y la discusión. ¿Es decir que es similar al 90? La situación yo creo que es más sofisticado que los 90. Los 90 eran más liberales a lo bruto, más neoliberales a lo bruto, todo el mundo sabía que venían a saquear y lo hacían a cara descubierta. Hoy tienen las mismas políticas que los 90, pero tienen un aparato comunicacional fenomenal y comunicadores sociales al servicio de diseñar una estrategia comunicacional que por ahí a algún sector de la sociedad le hace creer que está mejor, y no creo que ningún argentino pueda decir, salvo una muy pequeña porción de argentinos, el resto no puede decir que esté mejor que como estaba antes. Hace pocos días me sorprendió una información, ¿no? Un periodista o un economista dio como sugerencia que el propio trabajador se vaya gestando su indemnización a través de descuentos mensuales. Bueno, hace rato que han querido hacerlo, no es nuevo esto, siempre los gobiernos liberales apuntan a que nosotros nos creemos un fondo, como una especie de fondo de pago indemnizatorio. Lo que pasa es que en este momento uno teme que pueda ser realidad, ¿no? Exactamente. Hoy me parece que hay un gobierno... Estos proyectos prosperan cuando hay un aval político implícito para que prosperen. Es como los fallos de determinados tribunales. Nadie se hubiera animado en la Argentina a sancionar un fallo favoreciendo a los represores con el 2x1 si no hubiera habido un gobierno que desestime lo que ha sido la lucha de los argentinos por
memoria y justicia. Claramente hay un gobierno que busca un significante vacío en esa situación y alienta en cierto modo a que algunos tribunales que tenían ganas de sacar ese tipo de fallo avancen. Pasa con los derechos laborales y con la sanción que acaba de sacar la Corte, imponiéndole las costas del juicio a un trabajador que no se presentó a 2 audiencias de peritaje por un accidente de trabajo. Siempre en el temor con respecto a las demandas, ¿no? Claro, más allá de por ahí la negligencia que puede haber tenido, ¿no? Habrá que analizar qué le pasó al trabajador que no fue esos 2 días que tenía que ir al peritaje. Lo que habilita es que por cualquier cosa ahora se condene a un trabajador que inicia una acción judicial por un reclamo. Entonces, este tipo de cuestiones, como esta intencionalidad de que nos formemos un propio fondo para pagarnos nuestra propia indemnización, prosperan en la medida que existen gobiernos que ideológicamente y en la acción demuestran actos útiles y concretos para que avancen este tipo de propuestas. ¿Qué concepto tiene de la CGT actual, Palazzo, o del triunvirato que forma la CGT? Mi mirada es crítica, independientemente de que si bien no estamos en el Consejo Directivo de la CGT, por decisión propia, porque decidimos no estar, sí pertenecemos a la CGT, nosotros no nos vamos de la CGT, pero mi mirada es crítica. Creo que la conducción de la CGT debería haber articulado los medios como para dar una pelea mayor y como para haber confrontado más rápidamente y más fuertemente con este gobierno. Por ahí, razonablemente en el inicio del mandato, los compañeros apostaron al diálogo, nosotros no nos podemos negar al diálogo, pero creo que al muy cortito tiempo uno se da cuenta que el diálogo para este gobierno concluye cuando el diálogo no le funcionara a sus intereses, y la prueba concreta fue... Omar Plaini, ¿no? Esta es la prueba reciente, pero la prueba más concreta fue al poquito tiempo cuando desde la CGT y todas las centrales de trabajadores, las 2 CTA inclusive, concurrimos al Congreso a pedir que hubiera una ley antidespido. El Parlamento cumplió con el pedido de los trabajadores y después el presidente decidió vetarla. Si hay un diálogo por excelencia en un sistema republicano es precisamente el Parlamento, y el Parlamento había sancionado a pedido de las centrales de trabajadores y el gobierno vetó. Quiere decir que no hay una vocación de diálogo, y a partir de ese quiebre en la confianza de lo que significaba el diálogo, creo que debería haber tenido una actitud de mayor confrontación la CGT. ¿Y por qué esa actuación tan pasiva? ¿Cómo se explica? Si es que tiene explicación. En principio, no por ser condescendiente, pero la CGT es un cúmulo de organizaciones sindicales de diferentes extracciones, formas de manejo, intereses, que hay que tratar de amalgamarlos, pero creo que hoy no hay margen, no hay grises que transitar, o se es blanco o se es negro. Hay un gobierno que está atacando fuertemente al movimiento obrero y a los trabajadores, lo hace por vía de reducciones salariales con relación a la inflación e impidiendo por todos los medios que se discutan paritarias por encima de lo que ellos consideran una pauta oficial. Lo hacen cuando enjuician a jueces porque fallan a favor de los trabajadores, como el juez Arias en el caso de los docentes en la provincia de Buenos Aires, o el juez que falló a favor de la paritaria nuestra, los 2 jueces que fallaron a favor de la paritaria nuestra. Lo hacen participando en la designación de interventores dentro de los sindicatos, el caso Omar Plaini hace poquito, otros casos que ya se han visto con anterioridad, y en realidad... Coincidentemente de Plaini fue después de una expresión, ¿no? Coincidentemente fue después de una expresión y llamativamente con 2 cosas. Primero, los procesos electorales de las organizaciones sindicales, quien es materia de discusión... el gobierno con el de ellos, perdóname la interrupción. Sí, sí. A eso me refería, ¿no? Sí, sí, pero además tiene un componente que es muy claro, que hay un ataque a la organización, a su dirigente por su posicionamiento político, y es que en materia de elecciones de asociaciones sindicales, quien regula esa materia son los tribunales laborales, no los tribunales de Comodoro Pi. Y segundo, que tenía también una sentencia de la Corte ratificando esto. Y tercero, que si uno quisiera analizar, es una demanda del 2013 y el mandato concluye ahora, quiere decir que ahora con una elección se resolvía, e inclusive los propios denunciantes creo que han desestimado para que no se intervenga el sindicato en la denuncia original. Usted habló de, recién en los conceptos de interés, ¿no? Sí. Intereses personales, partidarios, que tienen que ver con alguna forma de adornar a un dirigente. ¿Cuál es la razón de ese temor y de esa pasividad? Yo vuelvo a decir, creo que hubo un análisis por lo menos equivocado en cuanto a que iba a ser fructífero el diálogo, y a partir de ahí no hubo una acción concreta. No participo de los debates del Consejo Directivo porque no estoy en el Consejo Directivo, así que no sé qué es lo que habrán debatido, por eso exigimos que haya un confederal, que es donde participamos todos los secretarios generales de los sindicatos, para que nos expliquen
por qué discontinuaron el plan de acción del plan de lucha que se había iniciado con una maravillosa movilización en marzo y un paro contundente en abril. Sé que por algunos compañeros con los que hablo, lo que manifestaban que no consideraban prudente continuar con el plan de lucha a partir de que hay un proceso electoral y se iba a tildar al sindicalismo de que favorecía a la oposición y que por otro lado tenía un sesgo golpista. Bueno, yo creo que a nosotros los compañeros no nos eligen para caerle simpático ni al gobierno, ni a los medios, ni a los comunicadores oficiales. Tenemos una misión que cumplir y acá hay trabajadores que se quedan sin empleo, poder adquisitivo que cae, apertura de importaciones que provoca despido y tenemos que tener una reacción de confrontación mucho más fuerte. El capital y el trabajo, ¿puede ir de mano? Qué debate el suyo. Debate de todos los tiempos. El capital y el trabajo. Hay que diferenciar bien que el capital, por lo que en general busca incrementar su tasa de rentabilidad, un crecimiento mayor del capital sobre el trabajo y lamentablemente desde las políticas del consenso de Washington se acrecentó muchísimo en el mundo y también en la Argentina, que fue cultor de esas políticas en los 90, un tema que es importante, que es la financiarización de la economía. Antes, en los 80, teníamos que el total de activos financieros en el mundo era igual a los activos de producción, al PBI de producción. Hoy es 4 veces mayor, quiere decir que precisamente el que produce o el empresario, en lugar de destinar su excedente a crecer la economía y a crecer la producción, lo destinó a la especulación para obtener una mayor renta. Esto indica claramente la relación del trabajo y el capital. El capital es capital y va a buscar incrementarse siempre y van a tratar que el trabajo o el hombre que viene del mundo del trabajo sea la variable de ajuste, o porque pierde su empleo para maximizar rentabilidad por vía de la finanza, o porque pierde derecho y pierde poder adquisitivo de su salario real. Además, el hombre, el ser humano, es más humano que el capital. Exactamente. Ya por definición, ¿no? Por definición. ¿Es combatiendo o ayudando al capital? Aquella famosa marcha que el peronismo no es tan fácil. No hay por qué no nombrarla, ¿no? Sí. Yo creo que ni combatiendo ni compartiendo el capital, cada uno en su rol. Y el trabajador lo que tiene que hacer, nadie se va a poner a negar que existe un mundo capitalista y que vivimos en él, eso está absolutamente claro. Ahora, en ese marco, el trabajador y sus organizaciones lo que tiene que hacer es discutirle una mejor distribución del ingreso al capital para que no sea creciente la brecha precisamente entre los que más tienen y los que menos tienen. Creo que la gran discusión es que al capital le vaya bien, pero que no sea por efecto derrame los beneficios del trabajador, sino que sea por una mejor distribución del ingreso. Los dueños del capital, en forma abusiva, deshonesta y tantas cosas que ocurren, podrá ser el más rico del mundo. Pero me decía un amigo mío, ¿vos viste que en el día del velatorio hay un camión de mudanza trasladando todos los bienes al cementerio? Ninguno, ¿no? Es decir, ¿cuándo pensaron eso? Hay dos cosas, ¿no?, que son buenas para reflexionar sobre esa muy buena reflexión. Una que tiene que ver con lo que nosotros vinimos a homenajear, que era Norberto Centeno. Mi secretario adjunto, un compañero muy respetado y de muchos años de lucha, que estuvo detenido durante el proceso militar. Su esposa vino, mientras estuvo detenido, a Mar del Plata. Y me contaba una anécdota ayer que dice que cuando vieron pasar el féretro de Centeno, un mozo de un bar se sacó su chaqueta y la apoyó sobre el féretro de Centeno. Eso nunca lo va a conseguir alguien del capital. Y lo segundo, una metáfora de Sabina, que decía sobre una mujer que era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Es cierto, es cierto. Gracias, Palazzo. Le agradecemos muchísimo y un saludo grande a Miguel Guglielmotti, que no está acá por un problema personal, pero lo valoramos muchísimo, como persona y también como dirigente. Muchísimas gracias a ustedes, les serán transmitido a Miguel y a todos los compañeros de Mar del Plata. Gracias por venir. Gracias a ustedes.